Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Tito, en nuestro estudio de los miércoles, capítulo 1, y aunque vamos a meditar en un solo versículo, vamos a tratar de leer la sección completa para que tengamos claro lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. Dice el versículo 6 en adelante: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disilusión ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Acompáñenme en oración. Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y cada día, Señor, pecamos contra ti y queremos pedirte perdón, Señor, por aquellas cosas que hayamos fallado. Señor, ya sea consciente o inconscientemente. Queremos que cada día nos limpies y que tú nos llames con tu palabra a esas áreas que deben ser corregidas. Señor, para cada día parecernos más y más a nuestro Salvador. Señor, en esta noche abre nuestro entendimiento. Señor, que la palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas. Oh Dios, que encontremos una aplicación para nuestras vidas. Que no nos quedemos únicamente en pensando de que es para un hombre o una persona en particular, sino que es también aún para nosotros como creyentes. Señor, glorifícate y permite de que cada palabra que sea dicha por tu siervo, Señor, que esté alineada al contexto de tu palabra, que mis palabras o mis deseos no sean un obstáculo al predicar y enseñar tu palabra. Señor, y que tu pueblo pueda, con un corazón alegre, con una mente dispuesta, aprender o recibir lo que tú quieres enseñar. Y aquel niño, aquel joven, aquel adulto que no te conoce, que pueda encontrar salvación en ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Esta noche volvemos una vez más a nuestro estudio de la epístola de Tito. Hoy vamos a terminar esta sección que hemos estudiado por las últimas 4 o 5 semanas, no recuerdo. Esta la hemos titulado El carácter del pastor. Hemos visto 3 de esas áreas generales que el apóstol Pablo encomienda a Tito en estos versículos. Hemos visto la moralidad o la vida sexual del pastor, esa moralidad. Hemos hablado del liderazgo familiar y el carácter general que encontramos en los versículos 7 y 8, lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer aquel hombre que va a estar como pastor o anciano o obispo dentro de la congregación. Hoy hablaremos de la cuarta calificación que presenta Pablo a Tito, que tiene que ver con una habilidad, y es su capacidad de enseñar
o predicar la palabra. Creo que esta habilidad se puede desarrollar, se puede aprender. Y podríamos identificar también esta característica no solo con la habilidad de hablar, porque hay personas que tienen una muy buena habilidad de hablar, o sea, hablan bien. Uno les escucha, qué bonito hablan, pero es más que ese hablar bonito, es que su forma de hablar esté alineada con ¿qué? Con la sana doctrina, porque creo que eso es lo más importante. Estos maestros o estos predicadores, creo que aquí Pablo a través de Tito nos describe esa función, digamos, principal. En el contexto, en el versículo 5, dijimos que Pablo dejó o envió esa carta a Tito mientras estaba en Creta para que organizara la congregación. Parte de organizar la congregación era establecer ancianos o pastores. Y las características las vemos en los versículos 6, 7, 8 y 9. Hoy miramos, por ejemplo, el versículo 9, leámoslo una vez más. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cuando uno piensa en el pasaje paralelo, o donde, bueno, llamémoslo en el otro pasaje donde el apóstol Pablo también da la lista de aquellas personas que quieren ser pastores, en primera de Tito, antes de Timoteo, perdón, primera de Timoteo, Tito solo tiene una, en Timoteo, primera de Timoteo, antes de presentar la lista, el apóstol Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice él, buena cosa anhela. Pablo dice, si alguien anhela ser obispo, pastor o anciano en la iglesia, dice, buena cosa anhela, dice Pablo allá en Timoteo. La pregunta es, ¿cuál es esa buena cosa? Bueno, el versículo 9 creo que nos da la respuesta y podríamos decir que es esa ¿qué? Palabra fiel. Ya en Tito lo llama retener la palabra fiel. Así que el pastor, cuando usted mira el versículo, yo quería hacer una figura como que hice la semana pasada, pero me acordé tarde y ya por las carreras no la pude hacer. Pero cuando usted mira el pasaje, usted encuentra retener la palabra fiel. Y debe el pastor o el que está predicando tiene que retener la palabra fiel con una idea clara o dos ideas claras. ¿Cuáles son las dos ideas claras que usted encuentra en el pasaje? Son exhortar y refutar. Exhortar o refutar. Aquí dice, la Biblia nosotros lo traduce como convencer. Esas son las dos acciones que Pablo presenta allí. Como una parte positiva, la parte positiva sería ¿cuál? Exhortar. Y la parte negativa ¿cuál sería? Pues refutar. Esa es la tarea principal que encontramos que Pablo presenta aquí cuando habla de que debe ser retenedor de la palabra de Dios. Y aquellos que son pastores, que son ancianos, obispos en la iglesia, están llamados a usar la palabra de Dios de forma efectiva, primero para fortalecer al creyente y segundo para defender la iglesia contra los ataques del error. Dos cosas. Fortalecer a los creyentes y defender a la iglesia contra los ataques del error. Esa es la buena obra que Pablo dice que anhela. O sea, que cumplir esa tarea de fortalecer y de defender
el pastor tiene que tener una buena doctrina. Y cuando hablamos de buena doctrina, estamos hablando de que tiene que estar alineado a lo que dice la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vaya conmigo a Timoteo, perdón, 1 Timoteo. Usted me perdona ahí las confusiones por los nombres. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Ahí nomás atrásito, ¿cierto? Miren lo que dice. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por ende a los demás pastores y aún a la iglesia de Jesucristo, que un buen ministro de Jesucristo tiene que hacer dos cosas según ese versículo: nutrirse constantemente con la palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? La Escritura. Nutrirse, es decir, alimentarse con la palabra de Dios. Y dice de la buena doctrina, es decir, tiene que buscar la sana doctrina. Esas son las dos cosas que tiene que hacer, Pablo dice, si quiere ser un buen ministro de Jesucristo. Note que Pablo en ningún lado le dice a ninguno de los pastores que él está escribiendo la cantidad de gente que tiene que tener allí. Que el buen pastor es el que tiene 5,000 o una mega iglesia, como se llama hoy. No, es aquel que se nutre constantemente de la palabra de Dios y de la buena palabra de Dios. Es decir, tiene que nutrirse de los principios de la Escritura para alimentar su vida. Si usted sigue leyendo el versículo 11, por ejemplo, dice, esto manda y enseña. O sea, esto que yo te he dado a ti, dice Pablo a Timoteo, tienes que enseñarlo a los que están contigo. El versículo 13 le dice, por ejemplo, entre tanto yo voy. ¿De qué tiene que ocuparse Timoteo? Dice, ocúpate de la lectura, es decir, del estudio de la palabra de Dios. Tito tenía que ocuparse. ¿Qué más tenía que hacer? De la exhortación. Exhortar a los creyentes. Y de la enseñanza. Pues Pablo claramente vemos en estos versículos, por leer algunos de aquí en este capítulo 4, que Pablo presenta algunos imperativos, o sea, algunas órdenes a Timoteo. Timoteo manda, Timoteo enseña, Timoteo lee, Timoteo explica, Timoteo exhorta, Timoteo aplica. En otras palabras, Timoteo, tienes que poner mucha atención a lo que tú vas a decir cuando te pares al frente a hablar a los que te van a escuchar. Porque los pastores en la iglesia, los maestros, como enseña Efesios 4, 11 y 12, son un don de Dios que ha sido dejado para perfeccionar a los santos. Esa es la tarea. Entonces Pablo, luego de hablar del carácter de él, comienza a poco desmenuzar cuál va a ser la tarea de esos hombres que él va a llamar. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 2 de Tito, Pablo claramente también le dice a Tito, dice, pero tú, ese tú es Tito, habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Habla lo que conviene o lo que está alineado con la palabra de Dios. Hermano, esto es muy importante. Para los pastores y para el creyente tiene que despertar a la realidad, y cuando un creyente va a la congregación, tiene que entender, el pastor, yo no puedo pararme aquí a decir lo que se me venga a la mente.
Y yo le soy honesto porque a veces lucho con eso, porque a veces quiero decir lo que yo quiero decir, y más cuando tengo que hablar de los falsos maestros. De hecho, las próximas semanas va a tocar hablar de ellos, así que ore mucho por mí en esa área, para que yo no diga lo que yo quiero decir. Y no porque sea incorrecto, sino porque simplemente que no es el lugar para decir lo que yo quiero decir. Yo tengo que decir lo que enseña la Biblia. Y a veces pues me traiciona los sentimientos, las emociones. Pero no es lo que yo quiero venir a decir. Yo como pastor o cualquiera que enseña la palabra está sujeto o está limitado a lo que dice la palabra de Dios, no lo que a mí me parece que se debe decir. Y tristemente hay hombres que se paran simplemente en el púlpito a hablar lo que primeramente se le viene a la cabeza, y tristemente muchas veces usan la palabra de Dios para camuflar sus mentiras. Y el pastor no puede venir a entretener, y si usted algún día se va por una congregación y donde desde el púlpito empiezan a entretenerlo, escape por su vida. El púlpito no es para entretener. La iglesia, la Biblia dice que cuando vamos a la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y cuando alguien se para en un púlpito, ya sea desde aquí o en la clase dominical, se tiene que predicar la palabra de Dios. Si están predicando otra cosa, es mejor salir volando de allí. Porque la edificación del pueblo de Dios, esa es nuestra meta. ¿Y cómo lo logramos? Hablando la palabra de Dios. Entonces la predicación no se basa en el ingenio humano, no se basa en el sentido común, no se basa en los libros de liderazgo que hemos leído, ¿no? Yo leí, o uno ve muchas publicaciones. En estos días vi una publicación en las redes sociales que decía: ¿cómo convertir su iglesia en una mega iglesia? Estrategia de los hombres. Hermano, es por la palabra que hacemos crecer a las personas. Es la palabra que hace que el pecado sea expuesto. Es la palabra la que establece la voluntad y los propósitos de Dios. ¿Y qué es lo que debemos predicar? Es la palabra. Entonces note algo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Donde Pablo está hablando a Timoteo en cuanto a esta área. Y mire lo que dice, no tenemos que... La última parte del versículo dice que ese hombre debe ser apto para enseñar. Significa la capacidad de poder enseñar, pero yo digo, esa capacidad de enseñar tiene que estar alineada con la sana doctrina. Puede hablar muy bonito, pero si no tiene sana doctrina no nos sirve. Si no predica la sana doctrina, no nos sirve. Ahora, volviendo a Tito, como mencionamos, Pablo va a darnos dos funciones. Dijimos que era exhortar y refutar. O sea, otra palabra que podemos usar para refutar podría ser confrontar la falsa enseñanza. Pero para poderlo hacer, esto tiene que hacer algo primero. El versículo 9, la primera parte, dice: retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. ¿Cuál es esa palabra fiel, mis hermanos? ¿Cuál es esa palabra fiel? Bueno, el Evangelio. La verdad de Dios. Si ese hombre no se aferra de la palabra fiel de Dios, no está en posición de ¿qué?
de enseñarla. Por eso Pablo también dice a Tito que no sea un neófito, es decir, un principiante. Alguien que recién está aprendiendo. O que ya me convirtió y ya mañana quiero empezar a predicarle a la iglesia. Un momento, pueblo. Pablo, que era un hombre tremendamente preparado, duró más o menos 10 años para luego empezar su ministerio. Ya hoy sabemos 2 versículos y ya queremos volvernos predicadores. Nadie puede enseñar y predicar físicamente la palabra de Dios si no está comprometido personalmente con la Escritura. ¿Y sabe qué le digo yo? Y lo he dicho varias veces. Creo que parte del problema que la iglesia enfrenta el día de hoy en referencia a la enseñanza es básicamente esto. Porque muchos de los púlpitos están ocupados por personas tratando de entretener a la iglesia en lugar de edificar a la iglesia. Sermones superficiales, se predica filosofía, se predica manipulación, se predica emociones, promesas económicas. La palabra en algunos lugares es simplemente diluida o acomodada al gusto del consumidor. O sea, hemos convertido la palabra en un buffet. Vaya allá y ahí usted encuentra lo que usted quiera comer. O sermones a la carta. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Pues hablemos de lo que a la gente le gusta. Una de las bendiciones, podríamos llamar, de estudiar la palabra expositivamente es que nos toca tocar temas que muchas veces no son tan agradables. Porque no hay forma de esquivarlos. Porque es el versículo que sigue. Pero lo acomodamos. John Piper llama esto de la siguiente manera, lo llama la payasada del culto evangélico. La payasada del culto evangélico. Y en estos momentos es cuando a veces me quieren traicionar los sentimientos, las emociones y empezar a decir cosas que no tengo que decir. Sé que no las voy a decir. De las payasadas que se ven. ¿Qué dice Charles Spurgeon? Uno de los grandes predicadores ingleses, y lo hemos dicho varias veces. Él decía, llegará el día que en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Hermanos, creo que estamos en esos días. Se está tratando de entretener a la gente. Y la Biblia no llama al pastor a entretener, la Biblia llama al pastor a exhortar, a enseñar. Así no sea popular lo que está enseñando. Porque las cosas en la Escritura son populares mientras lo que están diciendo a mí no me toca. Una vez que me empieza a tocar a mí, ya deja de ser popular. El pastor no debería hablar de esos temas. Ahora mire lo que dice Pablo aquí, volviendo a nuestro pasaje. Versículo 9. Retenedor. Esa palabra retenedor significa aferrarse, sujetarse con fuerza. Déjeme darle un ejemplo, quizás un poco extremista o violento, pero quiero darle ese ejemplo porque eso es lo que significa esa palabra retener. Es como si a usted como padre viene un extraño y le quiere arrebatar a su hijo de los brazos. Usted como padre y como madre se aferraría a su hijo hasta las últimas consecuencias, no lo soltaría. ¿Cierto, padres? Esa es esa palabra, sujetarse con fuerza. Pero aquí Pablo dice, no que te sujetes con fuerza a una criatura, sino a la palabra fiel. Agárrate a ella. Y aquí aprovecho una vez más para decirlo. No es que mi pastor dijo, no, su pastor no ha dicho nada. Deje de poner su mirada en el pastor, diga, la Escritura dice. Eso es aferrarse.
Cualquier cosa que voy a hacer, bueno, vengo un momentico, yo voy a consultar a ver qué dice la Escritura en referencia a eso. Bueno, no habrá un versículo muy claro, pero de pronto a ver que algún principio de la Escritura me ayuda a tomar una decisión en base a lo que voy a hacer. Eso es una mente bíblica. Aferrarse a la palabra fiel con fuerza, hermanos, significa que la única fuente para obtener mi información espiritual está ¿en dónde? Aquí. Esa es tu fuente. Es nuestra única fuente, porque es la fuente más segura. Porque aunque la escribieron los hombres, sí, fue inspirada, es decir, fue soplada, nació en el corazón o en la mente de Dios. Mire, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, cuando está instruyendo a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14, mire lo que dice. Yo quiero que vaya rápidamente, segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Mire lo que dice. Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Timoteo, agárrate. Timoteo, agárrate. Iglesia del Calvario, agárrese. Pastor Klinger, agárrese a la palabra que hemos oído de Pablo, simplemente llamarlo de dice, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Hermano, es un tesoro. Es nuestra única esperanza. No se trata solamente de amarle y decir, sí, yo amo la Biblia. No, es entregarse a ella, es creer en ella, es hacer todo lo que ella pide de nosotros. Esa es la palabra fiel. Dice aquí, palabra fiel. Cuando habla de palabra fiel, significa que es confiable. Y escuche esto, es suficiente. Confiable y suficiente. Que es confiable, que usted puede estar 100% seguro de lo que dice aquí va a pasar o pasó. Y que es suficiente es que no necesita más nada. Por ejemplo, Roma enseña que la escritura tiene que ser interpretada, sí, con lo que dice la escritura, pero a la par de la tradición de la iglesia. Un momento, pueblo, la escritura no enseña eso. La escritura es suficiente en sí misma. Ella se interpreta así sola. Y una vez más lo digo. Y creo que todos, incluyéndome a mí, hemos chocado con esto. El hecho de que nosotros no nos cuadre, no es que la escritura se contradiga entre sí. El problema somos nosotros. Aunque fue escrita por los hombres, porque esa es la excusa perfecta que sacan todos los que no creen en Cristo o en su palabra, para decir, es que yo no creo porque la escribieron los hombres. Pero bien que creen los libros que han escrito los científicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Claro, sí fue escrita por los hombres, pero es que no fue idea de ellos. No fue que Pablo dijo ahorita, bueno, me siento y voy a escribir 13 cartas porque a mí me pareció escribir 13 cartas. No. Dios lo inspiró para escribirla y Dios se ha encargado de preservar su palabra para que su palabra no sea ¿qué? Contaminada. La escritura es el único alimento espiritual fiable del creyente. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Su palabra nos convierte. Todos sus estatutos, todos sus mandamientos son suficientes para fortalecer nuestra vida. ¿Y sabe lo que dice la palabra? La palabra de Dios dice que lo que Dios tiene en su palabra hace sabio al sencillo, al simple. Wow. Ahora mire lo que sigue diciendo el texto. Volviendo a donde estoy en Tito. Dice, retenedor de la sana palabra fiel, tal como ha sido
enseñada. Ahora, esto es importante. Una vez más, el Evangelio no es invento de los hombres, no es invento de los pastores. El Evangelio es algo que hemos recibido de parte de Dios. Y cuando dice tal como ha sido enseñada, es una referencia a la doctrina apostólica que ellos recibieron de Cristo y que fueron transmitiendo hasta que se escribió. A eso se refiere. La doctrina de los apóstoles se convirtió en la razón por la cual la iglesia primitiva vivía. Recuerda en Hechos capítulo 2 que cuando se describe sobre la iglesia decía que la iglesia perseveraba ¿en qué? En la doctrina. Una de las cosas en las que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora encuentra a Pablo escribiéndole a Tito y le dice: Tito, mira, tú tienes la palabra confiable, suficiente, porque está de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaron. Tito, no la cambies. Tito, no necesitas un nuevo mensaje. No necesitas añadirle, no necesitas quitarle, porque así como está es perfecta. Porque así como está, fue que Dios reveló los fundamentos de la doctrina a los apóstoles para que la pusieran por escrito y la tuviéramos hoy nosotros. Hermano, los pastores fieles no andamos inventando nada. No tenemos que empezar a crear nuevas ideas. No se nos pueden ocurrir nuevas cosas. A ver, ¿qué puedo hacer para que la gente se sienta más cómoda? Un momento. Es triste porque a veces uno escucha, creo que usted lo ha escuchado, desde los púlpitos, gente diciendo: oh, tengo una nueva revelación. Dijo un predicador por ahí: si eso es nuevo, no es verdad. Si es nuevo, no es verdad. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque todo lo que Dios tenía que revelar a su pueblo, ya lo reveló. Ahora, ¿usted cree que fue que a Dios se le olvidó decir algo? ¡Ay, se me olvidó! Entonces ahora se lo voy a decir aquí al hermano, a este pastor, para que se lo diga en esta sección. Y la pregunta es: ¿y el resto qué? ¿Que miren a ver cómo se las arreglan? Cuando Dios revelaba cosas a Moisés y tenía que decir al pueblo, no mandaban un WhatsApp. Pastor, no existía. No mandaban un correo humano. ¿Qué es el correo humano, pastor? Bueno, vaya usted y dígalo. Llamaban a toda la congregación y él daba el mensaje. El pastor, el predicador, no se puede parar en el púlpito con nuevas revelaciones. Estamos aquí para enseñar lo que Dios ya reveló en su palabra por medio de los apóstoles y por medio de los profetas. That's it, como dicen en inglés. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios. Ahorita que estamos hablando de... Ahorita que estamos hablando del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15. Voy a leer el versículo 1 al 11. Voy a tratar de leerlo quizás un poquitico. Voy a leer los primeros versículos quizás con énfasis y los últimos pues lo acelero un poquito. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual, que dice, también recibisteis, en la cual también perseveráis. ¿Sí ve? Recibieron el evangelio, perseveran en él. Por el cual asimismo, si retenéis, una vez más la palabra, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Lo que Pablo está diciendo ahí es: si usted se mantiene agarrado a esa palabra que se le ha sido predicada, usted va a evidenciar que usted ha sido salvo. Pero si usted no se mantiene en esa palabra, lo que va a demostrar es que usted nunca ha sido salvo. De pronto creyó por algún tiempo, como la parábola de las semillas, porque se emocionó, porque esto y lo otro, pero no ha sido salvo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Un momento.
¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que yo le estoy enseñando me lo inventé yo. Dice, lo recibí. ¿De quién lo recibió? ¿De Gamaliel? ¿De Poncio Pilato? ¿De Agripa? ¿De quién lo recibió? Del Señor. Dice, lo que yo recibí, ahora ustedes también lo están recibiendo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen, o sea, ya se murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, por quien soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia no ha sido en vano para mí. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Cosas interesantes aquí. Primero dice el versículo, el evangelio que os he predicado, el cual recibí. Lo mismo que dice aquí en Timoteo. En Tito, perdón. Retenedor de la palabra tal como ha sido, ¿qué? Enseñada. El evangelio no es un invento de los hombres. Perdone que lo repita tantas veces. El evangelio lo recibimos de parte de Dios a través de los apóstoles. Mira el versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, ¿qué debemos hacer en primer lugar con el evangelio? Hermano, dice Pablo, debes retenerlo. No podemos cambiar el evangelio que hemos recibido. La iglesia, de hecho, dice que perseveraban en la oración, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban ¿en qué más? En el partimiento del pan, en la oración, y dice que el Señor añadía los que iban de ser salvos. Perseverar en la doctrina es que la iglesia compartía la palabra y Dios se encargaba de convencer a los corazones. Que hagamos un concierto, que apaguemos las luces, que pongamos humo, que esto y lo otro. ¿Y el Espíritu Santo qué? Que el que convence es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no convence, a la gente no la va a convencer ni un concierto, ni una comida, ni un viaje a las Bahamas, ni una promesa de que va a tener hijos o hijas, o va a ser, no sé, ¿cómo se llama esos que tienen negocios? Esas cosas. ¿Cómo? Empresario, esa es la palabra. Es más, se lo digo hoy, por el domingo lo sigo. Ni siquiera los milagros. Ni siquiera los milagros. Y el viernes no, ¿cuándo es? El domingo. Tráigalo porque va a haber milagros y entonces la gente se va a convertir. ¿Pero quién dijo eso? Esas son metodologías humanas, alejadas de la Escritura. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Porque ahí nos describe el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y mire que él dice mire cómo termina diciendo, conforme a las Escrituras, es decir, lo que los profetas ya habían ¿qué? Dicho. El evangelio no es el resultado de lo que los hombres quieren decir, es el resultado de lo que Dios ya dijo. El evangelio es conforme a la palabra, el evangelio es una promesa cumplida en Dios.
Y si usted sigue leyendo el versículo 5 al versículo 11, lo vuelve a leer con mayor detenimiento, describe cómo Cristo vino a morir en una cruz, murió como un malhechor, resucitó conforme a la promesa que había sido dada, venció a la muerte. Ni Satanás, ni la muerte, ni ninguna otra cosa pudo sostenerlo en la tumba. Él resucitó. Y los discípulos dice que fueron testigos de esas verdades. Y ellos comenzaron a predicar: Cristo está vivo. Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Y por lo tanto, en este momento, Él está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. Amigo que me escuchas, en Cristo hay perdón de pecados. Ese es el Evangelio. En Cristo hay vida eterna. Ese Evangelio lo hemos recibido de Cristo. Esa es la buena noticia. Y tiene que ser predicada a tiempo y fuera de tiempo. Los predicadores, la iglesia tiene la mejor noticia en sus manos. Hermano, la mejor noticia no es que el dólar va a bajar. La mejor noticia no es que se va a acabar el frío. La mejor noticia es que en Cristo hay perdón de pecados. La mejor noticia es que cuando tú vienes a Cristo en fe y en arrepentimiento, pasas a ser de ser un transgresor a ser inocente por la justicia de Jesucristo. No hay salvación fuera de Él. Esa es la mejor noticia. Ese es el Evangelio. Por lo tanto, no podemos inventar nada. Solo tenemos que retener lo que ya hemos recibido y compartirlo una y otra vez. Por eso Pablo le dijo a Tito, por favor, le dijo a Timoteo también: busca hombres que retengan la palabra, que sean fieles a lo que han recibido. Por eso cuando una iglesia va a buscar un pastor, no tiene que escucharlo predicar un solo día, porque ese día uno trae el mejor sermón que pueda traer en ese momento. El mejor sermón que usted pueda traer en ese momento. Usted habla políticamente correcto, dice lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque necesita ¿qué? Aprobación. ¿Qué más necesita ese día en particular? Quedar bien, que la gente le guste, que viene bien perfumadito, porque no, muy bien, eso está muy bien. Pero un día que ese pastor es pastor en tal iglesia, bueno, un día mandamos una comitiva. Vaya, escúchelo. En el confort de donde está, donde se siente confiable, donde está acostumbrado. Ahí va a hablar como él normalmente habla. Gracias a Dios estaba la bendición de las redes sociales. Entonces, pues metan en los canales de las que son pocas las que quizás no lo hagan. Métase y escuche 2, 3, 4, 5 predicaciones, a ver. Y yo sé, vamos a mirar cuál es su doctrina, qué es lo que cree, qué es lo que enseña, si diluye, si acomoda el mensaje. Entonces, ¿qué nos dicen estos hermanos? Hombres que sean fieles a la palabra que han recibido. Hermano, el Evangelio es poder de Dios. Así que el Evangelio no cambia a pesar de que pasen los años, a pesar de que cambien las culturas, a pesar de que nosotros estemos en el occidente y ellos estén en el oriente. Hermano, la palabra no cambia, sigue siendo el mismo. Hermano, predicar otro evangelio produce maldición. ¿Por qué produce maldición? Bueno, porque produce conversiones falsas. Y la gente sigue muerta en delitos y pecados. Recuerde, lo iba a leer, pero leámoslo entonces. Pues, Gálatas capítulo 6, lo iba a leer, pero sí lo voy a leer. Pensaba no leerlo, pero ya decidí mejor leerlo. Creo que tengo tiempo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Mira lo que dice Pablo. Oh, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Wow. Y dice, y él aclara, no que haya otro, sino que algunos que os perturban quieran pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí ve? No es que hay otro evangelio, hay uno solo, el verdadero.
Pero lo que pasa es que han querido torcer el evangelio. Mas, y miren lo que él sigue diciendo, miren la contundencia con la que habla Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho y también ahora lo repito, es decir, que no es la primera vez que se los había dicho. Si alguno predica otro evangelio diferente al que habéis oído, es anatema, es decir, esa persona está bajo maldición. ¿Qué cuento de que lo invita a comer? ¿Qué cuento de que es muy buena gente? Muy bien, gracias si me invita a comer. Pero yo quiero mirar qué es lo que está enseñando. El creyente tiene que, yo sé que a la gente no le gusta que use esta palabra, pero la voy a usar porque es bíblica. Y nos llama, el creyente tiene que sentarse y juzgar lo que le están diciendo. Oh, pues, pastor, no es pecado juzgar, no está juzgando la enseñanza. Tiene que sentarse y empezar a juzgar, a ver qué está diciendo. A ver qué está diciendo. Porque ¿está alineado o no está alineado con la palabra? Pablo dice, si nosotros o a un ángel del cielo. ¿Sabe que los fundadores del Adventista del séptimo día tienen como base de que un angelito por ahí se apareció a decir cosas? Y son primos hermanos de los testigos de Jehová. De la misma raíz, de que alguien le dijo una revelación. No hay otro evangelio, solo hay uno, el cual recibimos de parte de Dios a través de su Hijo, luego por medio de los apóstoles. Y si ni los apóstoles se atrevieron a cambiarlo, ¿quiénes somos tú y yo para andar cambiando el evangelio? No lo podemos cambiar. Fue diseñado por la eternidad, por Dios, en la eternidad, por Dios. Y no va a cambiar así Él no venga. Mire, si pasan otros 1000 años y Él no ha venido, el evangelio sigue siendo el mismo. Ya usted y yo no estaremos, porque de aquí a 1000 años, pues, ya estarán nuestras próximas generaciones. Entonces dice el versículo, volviendo a Tito, retenedor o aferrarse. Es un sentido leal. Yo digo, tenemos que ser leales y exclusivos de la palabra de Dios. Cuando predicamos psicología, entretenimiento, historia, chistes, entre otras cosas, no estamos siendo ni fieles ni exclusivos de la palabra de Dios. Y eso es, estamos transgrediendo el estándar de Dios y tendremos que dar cuentas. Miren lo que dice el versículo 9 una vez más. ¿Qué dice? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dos cosas, una vez más, lo positivo. ¿Cuál es? Exhortar con sana doctrina, y lo negativo, refutar, para refutar a los que contradicen. Esto es a los falsos maestros. Es una espada de dos filos en cierta manera. Por donde la mandemos va a cortar. Corta en el sentido de que va a estar edificando y al mismo tiempo va a estar refutando o confrontando a las falsas enseñanzas, o los falsos cristianos, o los falsos creyentes. Pensemos en la primera rápidamente. La palabra exhortar, que dice aquí, también tiene que exhortar con sana doctrina. Viene de una palabra para cale, que la primera parte es llamar y la segunda parte es al lado.
Por lo tanto, exhortar, mira lo que significa, no es regañar como la gente dice, ya vino a regañarme, no. Exhortar es acompañar a alguien y llamarlo, o acompañar a alguien y fortalecerlo. Es decir, me paro al lado de él para llamar la atención por algo que no está haciendo correcto. La palabra de Dios llama al Espíritu Santo que Él es el consolador, la misma raíz. No, es el que nos fortalece, Él se para a nuestro lado para fortalecernos, para impulsarnos como creyentes en nuestra vida cristiana. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios, porque lo que va a fortalecer al creyente no es que usted le cuente la historia de Mimín. No es que usted le cuente la historia de lo que pasó no sé en dónde. No, lo que fortalece al creyente es escuchar la palabra de Dios. Dios va a usar su palabra. Y dice, exhorta, y dice aquí, con sana enseñanza, es decir, sana doctrina. Y la palabra sana que aparece aquí se traduce una palabra de la cual tú y yo tenemos la palabra que usamos hoy, que es higiene. De ahí se traduce esa palabra. O sea que el significado de esta palabra, sana doctrina, es algo que simplemente está diciendo es saludable o beneficioso. Lo que le está diciendo Pablo a Tito es, Tito, tú exhorta con una enseñanza que sea saludable y beneficiosa, que va a ayudar a preservar y a proteger la vida de los que escuchan. Así que por lo tanto, cuando el pastor se para aquí a predicar, cuando el maestro de escuela dominical se para a hablarle a los niños, aparte de pararse allí para que Dios sea glorificado por lo que está diciendo, él tiene que pararse allí para proteger y preservar la salud espiritual del que está escuchando. Ahora, si Pablo está hablando aquí de exhortar con sana doctrina, esto nos permite entender que había ¿qué? Falsas enseñanzas. Es más, la próxima semana, si Dios nos da vida, comenzaremos a hablar un poco de ellos, que es con el versículo 10. O sea que Pablo le dice a Timoteo, a Tito y a Timoteo también, ustedes, los hombres que son pastores, deben ser fieles a la sana enseñanza. Y luego, ¿para qué tienen que ser fieles a esa enseñanza? Para que ustedes luego puedan fortalecer a los creyentes en el camino de la justicia usando la doctrina que aprendieron. La doctrina que aprendieron. No son las estrategias que puede uno aprender para mover los sentimientos de las personas. Es la estrategia. En la iglesia, al creyente, cuando se le predica la palabra, tienen que llevarlo a que razone, no a que se emocione. Porque si se emociona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se emociona? No razona. La persona emocionada no razona. Por eso es que cuando está enojado usted suelta un montón de tonterías. ¿Por qué? Porque está enojado. ¿Está razonando? No. Está emocionado por la ira y suelta y suelta y suelta y suelta. Cuando empieza a razonar dice, Dios mío, ¿yo dije todo eso? Yo nunca dije eso, sí, pero que estabas tan controlado por la emoción del momento que ni cuenta te diste lo que estabas diciendo. Y hoy las congregaciones están llenas de gente que no razona, la gente está emocionada. La gente quiere ir a sentir sensaciones extrañas, movimientos raros, calorcito por aquí, calorcito por allá. Quieren sentir que cae escarcha del cielo en forma de oro. Quieren sentir olor en las manos de aceite porque son unciones especiales. Una cantidad de tonterías. No quieren razonar. Por eso es que le dicen, de su anillo, y entonces el Señor lo multiplica y la gente empieza a soltar una cantidad de cosas porque están locos, no razonan, están emocionados. Por eso cuando les hablan sermones doctrinales, se aburren. Se aburren. Los emociona otra cosa. ¿Y por qué el pastor tiene que hacer eso?
Porque algún día, dice Hebreos 13:17, que un día tienen que dar cuentas a Dios por lo que le enseñaron al pueblo. Un día. Un día hay que dar cuentas al pueblo, a Dios, por lo que se le enseñó al pueblo. Tremenda responsabilidad. Usted puede echar un ojo a Jeremías, por ejemplo, en la escritura, digo yo, no a los dos Jeremías que hay aquí. Claro. Usted puede echar un ojo al profeta Jeremías, entonces, para especificarlo. ¿Cómo trató Dios a los pastores en Jeremías que no hicieron su trabajo? Fueron reprendidos que severamente de parte de Dios. ¿Cómo? Sí. Bueno, eso es un llamado a la predicación, a la enseñanza, centrada en Cristo. Que se presente a Cristo. No hay nada más que hacer. Si no estamos predicando a Cristo, estamos perdiendo el tiempo, y usted está perdiendo el tiempo sentado. Yo tengo un letrero en mi oficina, yo lo leí por algún lado, me pareció muy bonito. Entonces pues tuve la grandiosa idea de mandarlo a hacer más bonito y lo tengo colgado en la puerta. Así, aquí está la puerta y yo lo tengo ahí al lado. Así que cada vez que miro la puerta lo estoy viendo, que está de frente a donde está mi escritorio. ¿Y sabe lo que dice ese texto? Dice, se te requiere que creas, prediques y enseñes lo que dice la Biblia que es verdad, no lo que yo creo que es verdad. Y eso deberían hacerlo cada uno de los maestros de las escuelas dominicales de esta congregación, de los jóvenes, de los adultos, de las señoras, de los señores. Ustedes tienen que predicar no lo que usted cree que es verdad, sino lo que la Biblia dice que es verdad. Eso es lo que hay que predicar. Y cuando usted está escuchando a alguien, está escuchando a su maestra de escuela dominical, su maestro de escuela dominical, usted tiene que estar con los ojos bien abiertos, las orejas bien prendidas, diciendo, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? Por eso es que no hay oportunidad para que usted esté con el de lado cuchicheando ahí. No, usted tiene que estar enfocado. Cuando alguien está enseñando, no es tiempo estar con el de enseguida ahí a risas. No, arrepiéntanse, hombre. Por eso los engañan. Porque están ahí con el compadre o con la comadre ahí en cualquier cosa. No, que estamos hablando, no es tiempo de hablar de lo que están diciendo, es tiempo de yo anotar y comparar para no tragar entero. Pero la gente está en recocha. Recocha es relajo, pues, en mexicano. El cuchicheo. Hablando con el de enseguida, mirándose, contestando teléfonos. Hermano, ¿qué es eso? Por eso es que nos pasa lo que nos pasa. Mire, por ejemplo, Esdras. Vaya, busque a Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque esto que está diciendo Pablo aquí no es nuevo. Mire lo que dice Esdras. ¿Lo tiene? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Inquirir es, hermano, que profundizar, estudiar. Eso es lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Preparar nuestra mente para estudiar la palabra. Y no queda allí. Dice para cumplirla. O sea, yo tengo que estudiarla, tengo que ponerla en práctica. Y dice para enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Lo mismo que Pablo dice en Timoteo 4:2, según de Timoteo 4:2. Él dice a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tienes que hacerlo.
Timoteo. Luego le dice a Tito, Tito, con los que vas a nombrar, tienes que hacerlo. Luego nos dice hoy a nosotros como iglesia, tenemos que hacerlo. Y esto nos lleva al segundo punto, para terminar rápidamente. A la última parte del versículo 9. Dice, y convencer a los que contradicen. Esta es nuestra responsabilidad cuando estamos predicando, no solo que predicamos para que el pueblo sea exhortado, sino que predicamos para que haya convicción de pecado. Y aunque dice ahí para convencer a los que contradicen, no es en sí el hombre el que va a hacerlo, sino que cuando yo estoy predicando la palabra de Dios tal como ella es, el Espíritu Santo se va a encargar a través de su palabra de traer convencimiento. Entonces fortalecer a los creyentes a través de la palabra requiere que el pastor enseñe la palabra. Pero al mismo tiempo, para poder contrarrestar las falsas enseñanzas, se requiere que la palabra se predique tal y cual como ella es. La mejor forma de identificar un billete falso es conociendo el billete verdadero. La mejor forma de poder identificar una doctrina falsa es conociendo la doctrina verdadera. Así que el pastor, por medio de la predicación, tiene la obligación para con Dios y para con la congregación de instruirlos con la sana doctrina para que tengan el discernimiento necesario y puedan identificar el error. Debemos combatir las falsas enseñanzas y tenemos que hacerlo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Si yo tuviera que predicarle a los pastores, yo como tengo que predicarle a pastores, pero si tuviera que predicar a pastores, le diría, el pastor, tú eres 100% responsable de traer la sana doctrina. 100% responsable. Así el creyente esté dormido, usted es responsable 100% de traer la sana doctrina. Así nos ponga atención. Y a las ovejas siempre les digo, ustedes son 100% responsables de examinar hasta la última cosa que diga ese hombre. No, yo no puedo confiar, no, pues que mi pastor, como siempre nos motiva a eso, él se prepara y no importa. Yo no me confío en eso, maldito el hombre que confía en el hombre, voy a confiar mejor en Dios. Así que lo que me está diciendo, yo lo voy a analizar con la palabra. Es que hermano, si analizaron a Pablo, ¿quién soy yo? Para que usted no se siente y empiece a ponerlo por lupa, a ver qué es lo que dijo, si es verdad. Aquí no tenemos que ser tiburones. Tiburón, un mordisco y traga y vámonos. ¿Dónde el tiburón ahí? No, la vaca es la que hace eso. El tiburón no, el tiburón arranco y... Hermano, cuando la palabra, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de darle a sus hijos pescado cuando están pequeños. O que su papá le haya dado a usted pescado cuando usted estaba pequeño. Yo me acuerdo cuando nosotros daban pescado, cuando éramos pequeños, mi papá y mi mamá, antes de que nosotros aprendiéramos, agarraban el pescado y lo expulgaban así. Cuando miraban que ya estaba, cuando estaba seguro decían, mijo, hágale, coman. Cuando ya aprendimos, pues nos tocaba a nosotros. Ya se acabó papá y mamá haciéndole el trabajo a uno. Pero así tiene que ser el creyente, con la palabra. Empezar ahí. Mira lo que dice el versículo 10, o sea, solo un anticipo, un abreboca de la próxima semana. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, ¿no? Judíos, ¿cierto? A los judaizantes, a los cuales es preciso, ¿qué dice? Tapar la boca, que transforman casas enteras, engañando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermano, Pablo dice, Timoteo, esto es serio, porque estas personas causan mucho daño. Dice aquí que engañan casas, es decir, familias enteras. La falsa doctrina causa mucha confusión en las iglesias. Y Pablo, mire que Pablo no mide palabras. ¿Qué le dice ahí? Con esa gente, ¿qué es lo que hay que hacer? Taparles la boca.
taparles la boca. Hermano, tenemos que estar siempre velando por las falsas enseñanzas. Imagínense que la iglesia de Éfeso, que se conoce, ¿no?, como una de las iglesias que gozaba de cierta madurez espiritual, no fueron inmunes a las falsas enseñanzas. Pablo, antes de irse, en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, antes de irse, le decía a los ancianos, miren lo que Pablo le decía a los ancianos. Miren lo que dice Pablo en Hechos 20, 29 y 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida, o sea, cuando se vaya, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que dice, no perdonarán al rebaño. Y miren la ilustración. Yo no soy muy amante, bueno, no veo muchos programas de lobos, así que, pero lo que estoy entendiendo es que un lobo, cuando ve ovejas, no se pone a conversar con ella. Ay, qué bonita ovejita, venga para acá. Tan bonita la ovejita. ¿Cuál es el objetivo de un lobo con la oveja? Dañarla, matarla. Y Pablo lo presenta aquí, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Uf. Me acabé de acordar algo que tenía que haberme acordado anoche. Por una ilustración que va a decir yo. Pero me acordé. Bueno. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablasen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Wow! Mira lo que Pablo está diciendo. Que del mismo lugar se van a levantar falsos maestros que engañarán para arrastrar a los discípulos. Los falsos maestros muchas veces se pueden ocultar dentro de las congregaciones por sus diferentes disfraces. La Biblia dice que se visten como ángel de luz. Por eso, de alguna u otra manera, ellos contradicen la verdad, contradicen la enseñanza, la doctrina. Pablo dice, tú predica bien la palabra, porque de una u otra manera, si estamos enseñando la verdad, cuando ese se quiera levantar, aunque sea escondidas de los líderes, los que han aprendido bien lo van a exponer, lo van a confrontar con la verdad. Entonces la función del predicador es doble, la función del maestro es doble: proclamar la palabra y defender la palabra de Dios. El predicador, a través de su enseñanza, debe denunciar las falsas doctrinas. Lo haremos la próxima semana. Hay que taparle la boca. ¿Y cuál es la forma de tapar la boca? Hablando la verdad. Y ojo con los falsos predicadores, porque son peligrosos, son expertos. Se disfrazan como ángel de luz. Aunque tengan versículos bíblicos, son engañosos, contradicen la verdad de Dios, son peligrosos. Y es peligroso porque nos lleva a la condenación. Así que en la iglesia de Jesucristo, partiendo desde el pastor, no se debe tolerar las falsas enseñanzas y se debe enseñar únicamente lo que Dios enseña en su palabra. Tenemos que ser fieles a la palabra, leales a la palabra. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies, por favor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque dejaste en tu palabra estas verdades. Permite que como iglesia las podamos analizar a la luz de tu palabra, Señor, y tomarla por obra en lo que estamos haciendo, en nuestro estilo de vida. Señor, llévanos cada día como creyentes a conocer tu verdad, para proclamar tu verdad.
Padre, como pastor, Señor, que yo pueda predicar únicamente tu palabra. Señor, que esté limitado a tu palabra. Señor, para que tu palabra pueda exhortar, fortalecer espiritualmente a los creyentes. Señor, pero que al mismo tiempo también pueda confrontar aquella falsa enseñanza, la pueda exponer en público con tu palabra. Señor, y aquellos que han sido arrastrados por ella puedan encontrar, tu Espíritu Santo pueda alcanzarlos a través de la verdad. Señor, te necesitamos en esta congregación. Que cada día podamos examinarnos más y más en tu verdad. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén.